Doctora, inicie, por favor. Muchísimas gracias por la presentación. Le doy la bienvenida a todos desde Chiapas, México, donde me encuentro transmitiendo. Bienvenidos a todas y a todos a este diploma, a este curso denominado Acoso Escolar, Análisis Jurídico Social, Psicológico y Educativo. Le agradezco al Ilustre Colegio de Abogados de Piura la invitación. Eh, Le mando un cordial saludo a la doctora Eli, la felicito por su fomento de la cultura jurídica y por organizar este tipo de coloquios que nos acerca y nos une a todos los ciudadanos de Latinoamérica para pues mejorar y prepararnos para los nuevos retos de la vida. Ahora que estamos inmersos los países latinoamericanos en un sistema internacional de protección de los derechos humanos, existen pautas que marcan los organismos internacionales para que los demás estados vayamos armonizando nuestras legislaciones, los mecanismos y se logre una Latinoamérica con más protección de derechos humanos y que todos tengamos los mismos derechos, estemos en México, en Perú, en Ecuador, Argentina. Eh, es importante ver cómo algunos casos por impunidad o por resolver equivocadamente llegan a instancias internacionales. Lo que resuelven en las instancias internacionales no significa que es una instancia más a la que todos tengamos que acudir por la falta de capacitación de nuestras autoridades. El objetivo de los organismos internacionales, como el sistema interamericano, como el sistema regional ONU, es marcar, ¿me escucha? Es intentar marcar un punto de partida. Son asuntos que van a inferir en muchos asuntos, porque se hace un estudio sobre el contexto, que es todo lo que sucede alrededor del hecho ilícito. Todo lo que sucede alrededor del hecho ilícito es el contexto, ¿no? Cómo se encuentra políticamente el lugar, cómo se encuentra económicamente el lugar, cuáles son las reglas del caso, el número de incidencias, las estadísticas, el número de denuncias de bullying, el número de niños o niñas que han sufrido estos casos y también adultos, porque esto ay, disculpen, no es propio de una raza, de un sexo, sino que es un fenómeno que se encuentra inmerso en muchas instituciones escolares y también instituciones laborales. Entonces, cuando se marca una pauta o llega un caso al sistema internacional, ya se marcan directrices y principios que se tienen que seguir en los siguientes casos. Quiero iniciar, pues, con todos me digan por un mensajito qué carrera tienen para saber qué lenguaje tengo que utilizar, si todos aquí somos abogados, hay psicólogos, trabajadores sociales, me gustaría conocerlos. En lo que voy introduciendo, recibo sus mensajes, soy estudiante, soy maestra, por favor, coméntenme. El tema de hoy, el diplomado va a abarcar una perspectiva general de la violencia entre los menores, el concepto de la violencia, sus manifestaciones, cuáles son las características de los que se encuentran implicados, quiénes son los sujetos activos y pasivos, cómo los menores también pueden llegar a ser sujetos activos, las clases de violencia que se ejercen a los menores como sujetos pasivos de la violencia y las clases de la violencia ejercida contra menores. Esto es de manera integral lo que vamos a intentar abarcar dentro de este pequeño curso de 2 horas, que le felicito por estar tan temprano, atento a su formación. Muchas gracias por contestar. Buenos días. Alma Vázquez, soy estudiante de psicología, bienvenida. Regina Elena, estudiante de psicología y docente, excelente. Tatiana Cumaní, psicóloga. Yuleisi, licenciada en psicología, estudiante en psicología. Wow, tenemos muchas psicólogas.
Soy la abogada Alex Aquino, sociología, Dick, estudiante de Derecho, Karen, abogada, Luis Mendoza, psicóloga, Farrell, policía, bienvenido, estudiante de psicología, Hurtado, me da mucho gusto. En materia de la defensa de los derechos humanos, es muy importante para lograr acceder a la justicia, no solamente abogados, porque los abogados somos muy complicados. Para empezar, las normas son abstractas, o sea, están hechas para que solo las entiendan las personas que lo estudiamos y con la práctica nos vamos volviendo más amigables con el lenguaje jurídico técnico. Pero necesitamos de la ayuda de muchas otras profesiones para lograr una sentencia justa, porque no todos son normas, ¿no? Como el positivismo decía, la ley es dura, pero es la ley, y no es así. Necesitamos de otras áreas para que de manera holística logremos el acceso a la justicia. Silvia, psicóloga, Berta, estudiante de psicología, muy bien, bienvenidos. Yo soy abogada de profesión, tengo una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y ahora estoy terminando una maestría en Defensa de los Derechos Humanos. Así que mi formación es casi meramente jurídica. Sin embargo, vamos a ver este aspecto, el problema lo vamos a plantear y vamos a hacer una hipótesis y ver posibles resultados, y quiero que todos vamos a aportar en este pequeño curso nuestra opinión de cómo solucionar o menoscabar el daño que se produce después de un acto de bullying severo o medio. Por ejemplo, la violencia, según la Real Academia de la Lengua Española, yo siempre recomiendo cuando se empieza a hablar de un tema, iniciar por los significados, para que nosotros entendamos el concepto de las palabras, y muchas veces las palabras en una materia y en otras son diversas. Aquí es el concepto de la violencia. La violencia es una fuerza física que se aplica una persona sobre otra, que tiene una fuerza intrínseca ejercida sobre un sujeto para imponerle realizar el acto. Aquí se oprime la voluntad de una de las partes y se le somete a la voluntad de otras. Eso es lo que se conoce o lo que define la Real Academia como violencia. Como manera introductoria, quiero que se inmersen en este paradigma, en esta problemática. La problemática del bullying en centros educativos sostiene la praxis que se advierte que en la generalidad de los institutos de enseñanza acaecen tales desaventuras, sin distinción de edad ni sexo, y por móviles de toda índole que no se restringen a cuestiones físicas o raciales. Es decir, las razones por las cuales molestan a las demás personas no son exclusivamente por edad y sexo. Es difícil constatar estadísticamente en qué institución educativa en la que no hay acoso. De hecho, son innumerables los casos donde el bullying no solo se limita a alterar la integridad psicofísica del estudiante, sino que lleva a la víctima incluso a quitarse la vida. Resulta innegable la trágica realidad que merita respuestas, y es posible una contribución desde el derecho como un método para alentar a la prevención y sanción del acoso, por lo cual es importante primero que los niños y las niñas y todas las personas sepamos lo que es el bullying, porque a veces por falta de información esta violencia se ha normalizado y no se conocen los mecanismos que hay que hacer cuando uno está sufriendo bullying o cuando uno ve que a otras personas les están haciendo bullying, porque existen muchas personas alrededor de estos hechos, muchas veces escondida, pero generalmente es para un público. El bullying es para un público en el que se pretende pues acaer cierta popularidad imponiéndose sobre el más débil. Eso es lo agravante, porque normalmente pues el victimario elige bien a su víctima. Es una persona que no le va a responder, que no le va a poner freno y va a poder someter. La situación con la pandemia en México y en el resto de Latinoamérica ha empeorado, lo de la violencia ha aumentado. Como parte de las estadísticas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de enero a marzo del 2020, se recibieron 170.214 llamadas al 911 por índices de violencia.
Eso indica que hay un aumento, porque no somos las mismas personas desde que pasó la pandemia. Hemos cambiado, el estrés ha aumentado, eh, la psicosis ha aumentado y nuestra salud mental se ha mermado. Ahora que vamos a volver a salir a las aulas, tenemos un compromiso de mejorar las condiciones educativas. Hay muchos participantes dentro de lo que es la violencia en los centros estudiantiles. Hay muchos actores. El eje central, nos vamos a fijar en los niños o niñas que son víctimas. Alrededor de los niños que son víctimas se encuentran los docentes, las autoridades, los padres y los compañeros. Muchas veces los niños víctimas no quieren decir lo que les está pasando porque existe una errónea creencia de que todos nos debemos de proteger y que entre los propios alumnos no se acusan a los maestros porque creen que son soplones o traicionan la lealtad de un grupo. Y entonces la lealtad se confunde, porque eso hace que el niño que está siendo violentado pueda ser aislado por el grupo, pueda haber un aumento en la violencia también por denunciarla. Entonces, a partir de que se logra el primer y más difícil, que es el primer paso de la denuncia, pues es muy importante las acciones de las autoridades para vigilar que esto no vaya en aumento y realmente cese. Y hay que tener una especial importancia en que todos son menores, entonces es algo muy complicado, porque tanto son menores las víctimas como los victimarios, y creo que la participación más importante son de los psicólogos, eh, de los sociólogos, de los psiquiatras, porque debemos de detectar dónde está la causa. ¿Por qué el niño viene a violentar a sus compañeros? Si es una práctica que se ha, como ocultado, se ha transferido de generación en generación, o lo que yo considero más probable es que ese niño también está sufriendo violencia de algún tipo y la está reproduciendo dentro de su salón, dentro de su grupo social. ¿Qué es el bullying? Ay, ando un poco enferma, por eso voy a tomar agua. El bullying es el maltrato escolar. Este maltrato escolar puede ser físico o psíquico. En este se ve caracterizado por un desequilibrio de poder entre la víctima y el victimario. Esta es, como dice la UNICEF, una forma de violencia en las escuelas, en el que existe una agresión de uno o varios estudiantes, y esta se caracteriza por ser de manera reiterada, aunque también debe de castigarse el bullying de hechos aislados, o sea, que sea la única vez que lo hizo, pero pues puede ser que la consecuencia sea muy grave, ¿no? Eh, También se caracteriza porque hay inacción de los compañeros, generalmente es por temor a represalias, a ser parte también de las personas que van a ser violentadas. Y esta agresión siempre se hace en un contexto grupal. Siempre se buscan que hayan participantes o no. Y ahora pues hay humillaciones y regulaciones que generalmente transcienden públicamente. Existen diferentes tipos y efectos en este tipo de maltratos. En los tipos son es que son físicas, psíquicas. Los efectos es que toda agresión física conlleva efectos en la psiquis de la víctima. Es decir, si solo es física, de todos modos hay afectaciones en, nuestro, en nuestra persona. Y esta violencia es ejercida también no solo sobre la persona, sino sobre los objetos personales de las víctimas, como quitarles su lunch, esconderle la mochila, esconderle en la maqueta que tenía que presentar. Eh, Me tocó un caso en mi secundaria cuando estudiaba, que en el vaso que llevaba el agua que su mamá le había dado para que tomara agua durante el día,
hicieron pipí algunos compañeros de su salón y él llegando a casa, pues no se dio cuenta y lo ingirió y su mamá se dio cuenta a lavar este. Imagínense el grado de, pues, de enojo de la mamá por este tipo de acciones. También existe exclusión del sujeto, este es otro tipo de violencia, en el que los aíslan y lo privan de toda posibilidad de integración del grupo. Esto sucede muy común en las personas que ingresan por primera vez a un nuevo grupo, a una nueva escuela, a un nuevo grupo cultural, a un nuevo grado escolar. Ahora, existen rasgos personales de los sujetos que deben de ser tomados en cuenta cuando se esté resolviendo un conflicto de acoso escolar. Son cosas que debe de tomar en cuenta el Ministerio Público, el juez civil o la institución educativa si lo está resolviendo de manera interna, porque existen diferentes vías en las que nosotros podemos intentar llegar al acceso a la justicia. Deben de verse los aspectos sociométricos y institucionales, debe haber constancia y forma de espacios en donde ocurre constancia, deben de verificar la forma y los espacios donde se ocurre el maltrato, se debe de evaluar el nivel de seguridad en las instituciones o en el lugar donde sucedieron, qué tan presentes están los maestros, ahí si hay algún elemento de seguridad, si existen maestros atentos, eh, deben de medir la prolongación del acoso, desde cuándo está sucediendo, en qué momento inició, las veces que se ha suscitado. Los rasgos personales de los sujetos es su raza, su etnia, su color, su orientación sexual, su complexión física. Ahora, las consecuencias en las víctimas son muchísimas. Si alguien conoce alguna más, me gustaría que la comentara. Entre las que he puesto en esta filimina está el aislamiento social, cambios en la personalidad. Por eso es muy importante que los papás estemos atentos de nuestros hijos, porque con estas señales de alarma podríamos ayudar a una víctima a salir de ese escenario de violencia. Tenemos que ver que hay cambios de personalidad, existe la ansiedad, la pérdida del interés por estudiar, ya no quieren ir a la escuela, problemas de salud, le puede doler mucho el estómago, le puede doler mucho la cabeza. Imagínense cómo afectan estos hechos a la estabilidad emocional de una persona que puede hasta afectarle y conllevarle problemas de salud. Además, problemas para dormir, estar de mal humor, depresión, una baja autoestima, un nerviosismo y poco apetito. Todos estos son consecuencias de la violencia. Podemos estar atentos para ver si cuando regresen del colegio niños presentan alguno de estas consecuencias, y todas estas deben ser estudiadas para poder resarcir el daño. Porque ya que se cometió este ilícito viene y se denuncia, pues el objetivo es el acceso a la justicia. Y para que haya una reparación integral, se deben de medir todas estas, eh, todas estas prerrogativas para poder devolverle a la víctima lo que le arrebataron y pues dejar las cosas como en el estado en que se encontraban. Va a ver si requiere terapia, cuántas terapias. Además, no existe un daño únicamente para los que reciben el bullying de manera directa, sino para los espectadores, que son las personas que no sufren el bullying, porque ellos son afectados al percibir una situación altamente injusta. Además, los hace sentir inseguros porque pues pueden ser las futuras víctimas del acoso bullying. Esto crea que hay un ambiente de violencia que merma el aprendizaje, o merma tu desarrollo profesional, o merma tu capacidad,
tu esfuerzo estudiantil, ¿no? El sujeto activo del acoso siempre elige a su víctima por su vulnerabilidad, por ser gordito, por ser flaco, por ser demasiado flaco, por ser moreno, por ser el más chaparrito, por usar lentes, ¿no? Por tener acné en el rostro, por tener alguna marca, por tener diferente color de cabello, por tener algún tipo de dentadura diferente. Existen muchas razones por las cuales se elige a la víctima por su vulnerabilidad, ¿no? Porque existen estándares de belleza alejados de la realidad por estar inmersos en estas aplicaciones, en estas comunidades en línea, en las que pues muestran rostros perfectos. Obviamente pues los niños no saben que están alterados para parecer perfectos, porque realmente nadie es perfecto. Y entonces pues erróneamente o ciegamente se crean estándares de belleza falsos que no existen. Y pues esto nos vuelve vulnerables. Y la falta de amor propio y el bullying intensifica este tipo de situaciones. También dentro de la problemática del círculo de la violencia, el victimario a percibir una falta de respuesta del sujeto pasivo hace que lo legitime, o sea, le autoriza inconscientemente o tácitamente para que los demás lo traten así. Y entonces esto se puede volver el bullying, el victimario se puede multiplicar, ¿no? Porque ya existe la participación de los demás, pues como todos le dicen que es el cara de chancla, pues todos les vamos a decir así. Y esto hace la legitimación de las partes activas del bullying. Y vemos que entonces surge un doble perfil dentro de este círculo de violencia, el de la víctima y el del agresor. Y pues los niños y las niñas no hacen nada porque no tienen información, porque no existe una clase o cursos permanentes para que informemos a los niños que esto está mal y crear mecanismos para la solución. Decirle qué hacer en caso de que esto suceda en esta aula, en esta institución, por lo cual hay una total desinformación por parte de los adultos. Y este desconocimiento ha hecho que esto se perpetúe y que haya un aumento. Si nosotros buscamos en nuestro ordenador de Google casos de bullying, vamos a encontrar millones, millones. Hay muchísimos casos y ahora con las redes sociales, pues se han extendido los medios por los cuales se puede violentar a las personas. Es conocido mundial, es conocido como cyberbullying, ciberacoso en español. Es en el cual las víctimas es agredida o humillada mediante las redes sociales, puede ser Facebook, Instagram. Aquí, por ejemplo, en Chiapas había el caso del hijo de una psicóloga, amiga mía, en el que el niño es autista, pero tiene la capacidad pues, para aprender y desarrollarse profesionalmente, pero sin embargo su limitante es en relacionarse socialmente. Entonces, pues es un poco aislado, tiene muchos ratos de estar solo por elección propia, pero esto pues llama la atención de los compañeros que siempre buscan estar dentro de grupos sociales y así se empoderan y se sienten más seguros de sí mismos, así en conjunto. Y pues le jugaron una broma, le tomaron unas fotos sin su consentimiento, las editaron, las alteraron para que parecieran más chistosas y las distribuyeron a través de Instagram. Y muchas personas del mismo colegio hicieron comentarios ofensivos, insultándolo, siempre pues diciendo pues que es tonto. Imagínense el dolor de la mamá del niño, que pues con mucho coraje enfrentamos la vida diaria y los escenarios no son lo más bondadosos. Estos son los tipos de cyberbullying. Es el comentario en fotos, como el caso que platiqué, publicaciones, a veces se hacen grupos de WhatsApp únicamente para
instigar o propiciar el bullying. Además, existe ahora el sexting, que además es un envío de imágenes de contenido gato a través de redes sociales, en el cual pues pueden ser fotografías de una persona desnuda, videos, y que son utilizados no con la autorización de quien está en el video, sin autorización de la difusión de su cuerpo. Y esta difusión de imágenes normalmente son editadas. Debe entonces, cuando estamos ante este tipo de casos, evaluarse la gravedad y pues ver si es algún tipo de delito se configura, porque no solo hay una responsabilidad civil. La responsabilidad civil solo tiene como consecuencia, buenos días, Rosa Lilian, eh, solo tiene se tiene que evaluar la gravedad para determinar el tipo penal, porque la responsabilidad civil solo tiene como objeto una restitución pecuniaria, pero la vía penal tiene como objetivo, aparte de la reparación del daño pecuniaria, económica, que se castiga con la privación de la vida. Y ya existen delitos que se encuadran dentro de este tipo de hechos ilícitos. Por ejemplo, en México hay algo que me parece sorprendente que sucedió a una chica que se llama Olimpia. Olimpia era una chica que tuvo un novio con el que duró muchos años desde pequeña, y durante el noviazgo, pues ellos tuvieron actividad sexual y decidieron grabarse de manera voluntaria ambos, pero obviamente Olimpia lo hizo únicamente para ella y su pareja. Sin embargo, pues él distribuyó sin su consentimiento el video de ella. Él no se veía, solo se alcanzaba a ver a ella, y pues empezó una red de acosos impresionante. Le empezaron a decir la gordibuena, la gente la reconocía en la calle y empezó a sentir este rechazo. Su mamá pues era indígena y ella le dijo que pues todas las personas tienen relaciones sexuales, pero no todas las graban. Y ella fue grabada y nada más pues usado malamente su él, y recibió el apoyo de su madre. Y ella se quejó, acudió a los tribunales, acudió al Congreso, porque no existía un delito que encuadrara en ese tipo. O sea, no habían lesiones, no había ya la difamación, ya se quitó de nuestro Código Penal. Entonces, no habían castigos. Era un delito que no se encontraba tipificado. Y entonces se creó la ley Olimpia, que me parece magnífica. Es una medida muy certera. Es un paquete de reformas legislativas impulsadas a nivel nacional que buscan erradicar la violencia digital y mediática en contra de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, en la cual prohíbe que se distribuya material sin el consentimiento de las partes. Estos cambios en la ley sancionan las acciones que consistan en exponer, distribuir, exhibir, transmitir, comercializar, ofrecer, intercambiar o compartir imágenes, audios, videos reales o simulados de contenido sexual sin consentimiento. Las penas por este delito pueden ser de 3 a 6 años de prisión y tienen multas muy altas. Este tiene como objetivo evitar la difusión de actos por cualquier medio de comunicación que promuevan estereotipos sexistas, defiendan o justifiquen la violencia contra las mujeres y niños o emitan mensajes de odio, sexistas y discriminación de género calificados como la violencia mediática. Tenemos otro tipo de violencia más, la violencia de los medios. Ahora, otros datos que debemos de conocer y que me gustaría ponerles, no sé si en Perú exista algún tipo de ley que sea de esta índole. Algunos abogados que estén conectados, me gustaría saber sus experiencias. Marcos, no entendí bien, doctora, cómo es la privación de la vida. Bueno,
aquí en los casos que he mencionado, no ha habido privación de la vida, que quiere decir que alguien fallezca, sino ha habido aislamiento, que se le prive de participar en grupo, pero pues sí pueden haber casos, no sé si te refieras a cuando la persona se siente tan agobiada que decide quitarse la vida propia. Y existe lo que es, pues, el suicidio, ¿no? Lo que conocemos. Aquí, por ejemplo, si hubiera un caso de suicidio, hay que estudiarlo porque no porque la persona se privó de la vida a sí misma significa que no hay delito, sino se debe de estudiar las razones por las cuales esa persona se privó. Si es porque ella no se atendió una depresión alta, eh, podríamos decir con la que haya nacido, que no la haya causado ningún hecho, sino que sea alguna eh, incapacidad del cerebro de crear las sustancias que hacen que nuestras emociones se regulen. Cuando es en esos casos, médicamente, pues no habría ningún responsable. Pero si es una persona sana que se privó de su vida, entonces sí debemos de estudiar por qué, qué la llevó a caso. Y entonces sí habría un responsable, no material, pero sí que le impulsó. De hecho, hay un caso que yo he estudiado y seguido, en el cual hubo un chico que se privó de su vida y pues ya investigando se encontraron conversaciones con la novia, donde la novia le decía que ella creía que la solución es que se quitara la vida. Es un documental que se encuentra en Netflix y ella le mandó varios mensajes. Vamos, tú puedes, quítate la vida, les vas a callar la boca a todos. Es el momento, debes de hacerlo ahora. Yo te amo, yo siempre te voy a apoyar. Lo instigó a privarse de su vida y ella tuvo una condena porque ella es la parte responsable, porque si le hubiera ayudado, ¿no? Como debiera ser, hubiera avisado a sus padres, a un psicólogo, a unas autoridades, a los maestros. No todo lo contrario, sino que lo motivó a privarse de su vida. Ese es un ejemplo de cómo puede llegar a ese caso, si como el bullying, el acoso puede tener pues consecuencias que ya no existe una reparación, ¿no? Ya no lo podemos volver a la vida. Esta reforma de la ley Olimpa consistirá que va a modificar nuestro código penal en el que se encuentran los tipos penales, los delitos que se pueden cometer, y la Ley General de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia. Se necesitan cambios que sean aprobados por la Cámara de Diputados para que entren en vigor y por medio de esta reforma los jueces y agentes del Ministerio Público podrán ordenar la inmediata destrucción de archivos publicados en redes sociales como Facebook, Twitter o cualquier página de Internet. Porque pues aunque existen mecanismos internos dentro de nuestras comunidades, porque en cada publicación, no sé si han visibilizado, que existen pestañas en las que le puedes dar clic y denunciarlo, pero no siempre pasan. O sea, yo he denunciado y son examinadas por el personal y dicen que no. Entonces, eh, muchas veces los que son los administradores de estas comunidades, pues como tienen millones de usuarios, pues no están no son suficientes sus herramientas de seguridad para evitar esto. Alexander Cernaque nos comenta, en el Perú tenemos el artículo 154b denominado difusión de imágenes, materiales o audios con contenido sexual. Ah, muy bien. Muchas gracias por compartir. Entonces tenemos eh, ya tenemos entonces aquí, gracias a nuestro compañero, un argumento más de que sí podemos denunciar estos ante las fiscalías, las personerías, quienes son encargadas de la investigación de los delitos. Así es muy importante que todos contribuyamos para mejorar pues estos escenarios que pues atañen a los más vulnerables, los niños, y pues a las personas que no tienen la capacidad para defenderse por sí mismos.
Ahora, ¿quiénes más son responsables en estos escenarios? Porque no solo existe el víctima y el victimario, sino existe una responsabilidad contractual del Instituto de Enseñanza, que es en el lugar o el escenario donde se desarrolla este tipo de violencia. Ahora, existen normas internacionales en las que quiero también que funden sus argumentos y denuncias, puesto que este es un tratado internacional que ha suscrito nuestro país, es el Pacto de San José de Costa Rica, que dispone en su artículo 19. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor le requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Este es el ideal, ¿no? La norma. Todos los niños tienen derecho a que se secreten medidas. Significa que durante que se resuelva el proceso, pueden haber medidas como la destrucción de estos archivos, el cese de la difusión, no sé, el cambio de salón del agresor y, de la víctima y el victimario, ¿no? La suspensión de clases del agresor mientras se resuelve, ¿no? Existen diferentes medidas que podemos aplicar. Quiero que me comenten qué tipo de medidas ustedes considerarían viables para mermar una situación de bullying ya denunciada. Además, esto significa que se debe de suministrar en el servicio educativo en donde se debe, esto conlleva que es una responsabilidad y una obligación del Estado suministrar el servicio educativo en una atmósfera saludable, en el que se garantice que haya observancia de la dignidad humana, en el que se respeten los derechos inherentes a la calidad de la persona, que se ejerzan acciones de prevención y que haya una efectiva sanción a los comportamientos de naturaleza vil para con el estudiante. Entonces aquí tenemos que hay la obligación de actuar antes, impartiendo cursos, informando, diciéndoles, esto es el bullying, y esto es lo que vamos a hacer si ustedes hacen algo así. Entonces ya estamos cumpliendo con la primera parte, la prevención. Y la prevención normalmente la vamos a lograr a través de la capacitación. Y después nos encontramos en el medio del problema que pese a que hubo una prevención capacitando y enseñando los medios para denunciarla, sucede el hecho. Y entonces, ¿cómo nosotros ponemos medidas para que no se continúe? Para que ya no hayan más acciones de violencia y el bullying acabe. Y esas son las medidas durante el proceso. Y después del proceso, pues que haya un castigo, porque esto va a ayudar a que las demás personas vean que si hacen eso les va a pasar algo. Y luego, lo que me parece a mí más importante de todos los procesos jurisdiccionales, que son los que se llevan ante juzgados, pues es que haya una reparación del daño. Porque entonces ahora le tenemos una deuda a la víctima, a la cual pues no la pudimos proteger y pues causó un daño en su persona que debe ser reparado. Vamos a ver en materia jurídica, para que nosotros podamos denunciar este delito, tenemos que demostrarlo, porque pues nadie puede ser acusado sin pruebas, ¿no? Las pruebas son muy importantes, porque son como nosotros le llevamos la realidad al juez. El juez es una persona tercera, ajena e imparcial, que no conoce a las partes, no conoce la institución educativa. Entonces, a través de las pruebas, nosotros los abogados llevamos la realidad a un juzgado y así, con todos los elementos de la verdad, se puede resolver un caso. Hay elementos que hay que tomar en cuenta. Hay que ver las secuelas psicológicas en la víctima y las secuelas psicológicas en el victimario, porque hay aspectos no normales o sanos, le podríamos llamar, yo creo que sería la denominación correcta, no sé si hay alguna denominación ahí por los psicólogos, o en el que pues cuando una persona es sana, no violenta, y cuando una persona es violento, pues hay algún daño, ¿no? O sea, ¿por qué
estamos violentando, ¿no? Entonces, debemos de ver las secuelas psicológicas, porque por algo esa persona está siendo violenta. Ahí los psicólogos, por favor, me pueden poner en el Messenger, en los mensajes, las causas de las por cuales una persona es violenta y las vamos analizando. En materia jurídica, tenemos que ver lo que es el daño moral, porque el daño no solo es económico, sino el daño moral es cuando te rompen tu estabilidad, te rompen tu tranquilidad, te alteran tu vida diaria y existe un daño moral, porque puede ser que físicamente no vemos ningún daño, o sea, no hay un brazo roto, no hay un moretón en el que podamos medir el tiempo que tarda en sanar, no hay una cicatriz que vayamos viendo, que va secando, que se va sanando. Ese es el daño moral. Tenemos que acreditar también para eximir o atañir la responsabilidad de la institución en donde se haya suscitado estos hechos, que se acredite la imprudencia del docente. Cómo no actuaron o cómo las acciones que implementaron, a pesar de que a lo mejor hubieron acciones, no fueron suficientes. Y entonces nosotros tenemos que medir el nexo causal entre la culpa y el daño. Es decir, cómo yo hilo que a razón de que molestaban a tal persona, derivó en que ella se privara de su vida. Ese es el nexo causal. Como, por ejemplo, veo una publicación que dice, estoy cansada de que todos los días me hagan esto, que haya otro comentario, creo que no queda nada más que privarme de la vida. Quiero manifestar que en los estudios se ha demostrado que el que se va a suicidar normalmente da señales de aviso, pues para llamar la atención, es una señal de auxilio. Y pues hasta que perpetúa su cometido, ¿no? Entonces, ese es el nexo causal, ¿no? Por ejemplo, ver cómo entre lo que sucedió y la consecuencia están hilados. Hay algo que se llama jurisprudencia. Para los que no son abogados, la jurisprudencia son casos que han llegado a resolverse en la última instancia de la jerarquía de autoridades. O sea, la última autoridad que generalmente en mi país son las Supremas Cortes de mi país, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Constitucional llamada en otros países, y entonces crean una tesis o jurisprudencia que es un criterio judicial obligatorio en el cual aclaran o marcan directrices sobre ciertos casos para que las autoridades en los casos siguientes actúen de la misma manera. Por ejemplo, el caso que hoy les voy a comentar es un caso que en España, en el que el juzgado de primera instancia 2 de Barcelona condenó al colegio a abonar, que era la institución, 50.770 euros más intereses, hasta le cobró intereses, en razón del burro sufrido por una alumna. El centro escolar actúa en general como garante de la seguridad de los menores que asisten al mismo. Por esta razón, también fue castigado. Y hay algo muy importante. Aquí ya no solo le deja la carga probatoria a la víctima, o sea, la víctima no tiene toda la obligación de acreditarlo, porque pues muchas veces pues se hace al oculto, ¿no? Esas personas que molestan en el baño, que molestan en el salón, que lo hacen no sin pruebas, sin documentarlo. Entonces, sería injusto que la víctima, después de tener el valor de denunciar estos hechos de violencia, tuviera toda la responsabilidad de ofrecer pruebas. Aquí se revierte la carga de la prueba y la tiene el centro escolar. Y el centro escolar tiene que aprobar hechos positivos. Debe decir que él, si conoce del caso, que actuó con la diligencia, con la debida diligencia, y que un padre de familia, con toda la diligencia de un padre de familia conducente a evitar el daño, que en coadyuvancia con el padre lograron hacer actividades que mermaron, o sea, si hace denuncia ante una autoridad, la escuela tiene esa carga de decir, yo sí conocía del caso, no lo conocía, ¿y qué hice al respecto?
¿Por qué tuvo que llegar hasta las instancias judiciales para resolverse? Ahora, la prueba del acoso eh, es difícil de obtener. Normalmente, pues la víctima no denuncia. Eh, por eso también es responsabilidad de los que somos espectadores denunciarla para pues evitar que las personas continúen bajo este círculo de violencia. ¿Qué pruebas podemos ofrecer? Si no existe una recolección de ninguna prueba, como pudiera ser un video o una fotografía, pueden haber pruebas testimoniales. La prueba testimonial es sumamente valiosa, en la cual puede ayudar a enseñar el panorama de lo que la realidad sucede al juez, al Ministerio Público. Otra prueba muy importante que quiero que sepan que jurídicamente tiene un valor probatorio alto es la declaración de la víctima. Y esta declaración de la víctima se coteja eh, con las declaraciones de los compañeros, de los familiares, este, de los docentes. Hay que entrevistarlos a todo el entorno, y seguramente vamos a encontrar pruebas, porque es algo muy difícil de ocultar. También muy importante y trascendente en estos casos, las periciales psiquiátricas, psicológicas. Un perito es un experto en una arte, una profesión, en este caso, pues un psiquiatra, un psicólogo, que son profesiones que trabajan a la par con nosotros, con los abogados, pues para proteger no solo a la persona en cuanto a su economía, ¿no? Sino también tener medidas de reparación o tratamientos, porque pues a veces no solo con entregar dinero se sana algo, sino requiere de mucho trabajo introspectivo, personal. Y a través de las periciales se puede pues ver cuáles son las causas, ¿no? De que una persona esté ejerciendo violencia sobre otra, qué es lo que sucede. Marcos, doctora, ¿cuál es el verbo rector del acoso escolar? Es el bullying y el acoso escolar. Yo creo que lo más importante es que debemos de indagar los posibles motivos generadores del bullying. Debemos ver cómo la víctima, estudiar sus aspectos físicos, sus aspectos raciales, académicos, deportivos, porque dentro de estas áreas es donde se da el bullying, ¿no? En el que ven, no sé, alguien que es un mejor jugador y ve el que apenas está aprendiendo, el que es amateur, principiante. Entonces, muchos principiantes deportivos se forjan dentro de la violencia, porque los empiezan a comparar y la competencia deportiva es muy fuerte, es tremenda y requiere mucha salud mental para lograrlo, porque pues se supone que la actividad física es salud, pero si no es llevada adecuadamente, pues puede dañar la salud de la persona. A ver, vamos a hablar ahora de casos reales. Quiero que todos contribuyan a la clase para hacerla pues más dinámica. Quisiera escucharlos. Quisiera saber sobre casos reales que ustedes conozcan de bullying, si de manera personal los vivieron y qué acciones implementaron. Yo estuve anonadada sobre este caso real en el que rocian alcohol y prenden fuego a un niño de 10 años que se negó a jugar el peligroso reto real de Fire Challenge. Consiste en que se ponen alcohol en alguna parte, puede ser en la mano, en el pecho, le prenden fuego un segundo y lo apagan. Ese es el reto. Y pues estaban estos niños en la escuela y estaban obligando al niño a hacerlo y como este niño se negó, pues ellos lo vieron fácil y ellos ya lo habían rociado alcohol y le prendieron fuego. Y entonces el niño sufrió quemaduras graves en todo su cuerpo. Qué situación tan triste y tan aberrante, ¿cómo puede ser posible que los niños lleguen a esto? O sea, prenderle fuego a alguien. ¿Qué haríamos?
¿Qué haríamos en estos casos? ¿Cuáles serían las medidas que ustedes tomarían una vez que reciban esta denuncia? ¿Qué harían? ¿Qué creen que ayudaría a mermar esto? Quiero escuchar a alguien. ¿Qué harían? Ya llegó este caso. Pasó el rato de Fire Channels, se quema el niño, es llevado al hospital y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haría yo como psicóloga? ¿Qué haría yo como maestra? ¿Qué haría yo como director? ¿Qué haría yo como la madre del victimario, del que lo hizo, de los que lo hicieron, como madre de la víctima? Raúl Vargas, si tuviera el poder, ¿qué medida tomaría para reducir el acoso a nivel nacional? Sí, exacto. Eso es lo que quiero. Primero quiero escucharlos a ustedes. ¿Alguien quisiera comentar? Alex Enrique, muy bien. Déjame ver. Buenos días, doctora, ¿me escucha? Hola, Alex. Claro. ¿Qué tal? Coméntame, Muy por buenos días. favor. Buenos días. Sí, me pareció bastante interesante la primera vez que vi la publicación de este evento y en realidad desde que vi el evento hasta la fecha me he venido realizando muchas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, yo le comento, aquí en el Perú, nosotros tenemos una ley, pero resulta que la ley que regula, en este caso, el bullying, entendido como o definido como el acoso escolar, no establece, y creo yo lo hace de manera correcta, no tendría por qué hacerlo tampoco, establecer sanciones. Lo que habla la ley señala en referencia específica a medidas, podría decirse, de reparación o medidas que se pueden adoptar dentro de la institución, ¿no? Nosotros tenemos la ley 29.719 y el reglamento. Sin embargo, por ejemplo, y esto lo hago mención en relación a un trabajo de investigación que se nos dejó, se nos decía, por ejemplo, a manera de poder dilucidar si es que existía un vacío o una laguna de la ley, porque justamente esta ley no establece sanciones. Entonces, en un caso que se había dado de bullying, en el caso hipotético que nos colocaban, nos señalaban que la sanción impuesta al alumno que había proferido estos actos de bullying había sido la sanción de la destitución de la institución educativa. Entonces, lo que planteaban los padres del menor era que esta sanción era desproporcionada en relación al acto de bullying, pero debo precisar que el acto de bullying devino en la muerte de un menor. Entonces, ahí nosotros nos encontrábamos, se puede decir, ante un conflicto, pero conversando con los docentes nos decían ellos por dónde querían orientar. Por eso es que a mí me parece bastante importante estos eventos, por dónde ellos querían orientar el vacío o la laguna. Ellos decían, a ver, y antes que nada debo precisar de que estos actos de bullying se realizan en el intermedio del periodo de la etapa escolar. Es decir, empieza enero, termina diciembre, durante ese tiempo el menor había sido víctima de bullying, termina diciembre, van a empezar en abril las clases y en marzo, que es la última semana de marzo, que es la reunión que se hace previa, donde se aperturan las clases, se da en los exteriores del colegio, se suscita este evento. Cogen al menor, lo toman de los brazos, lo ingresan dentro de un tarro de basura, graban, hacen esta grabación, la grabación la proliferan en redes sociales, que haciendo un paréntesis, yo no entiendo cómo es que Facebook, por ejemplo, podría aceptar o podría consentir la publicación de esas imágenes. Esa podría ser una primera apreciación. Entonces, resulta que el niño, ante tanta presión que recibe de los mensajes, que era una basura, indefinidos calificativos, decide suicidarse, lamentablemente. Lo que estoy contando es un caso hipotético, pero que, o sea, podría suceder, me parece, en cualquier colegio, podría darse en cualquier escenario.
Entonces, lo que planteaba la docente, el equipo de docentes lo que planteaba era, nosotros, determine usted, estimado alumno, si se encuentra frente a una laguna y un vacío. Y yo leyendo la norma decía, pero ¿por qué la profesora nos dice que nos encontramos frente a una laguna y un vacío? Y la situación era de que señalaba que era vacío, ¿por qué? Porque el bullying, entendido en su concepción de definición, es aquella violencia que se ejerce dentro de un espacio determinado, como la escuela o el colegio. Y ellos decían, o para estos docentes decían, que como, primero, este bullying no se había llevado a cabo en el periodo del colegio porque todavía no se habían aperturado las clases. Dos, porque este bullying no se había realizado dentro de las instalaciones del colegio. Entonces, para ellos, en su concepción, como le digo, para mí, desde mi punto de vista errónea, decían que existía un vacío y que no se podría constituir un ciberbullying porque no lo tenemos regulado en nuestra normativa. Entonces, en un pequeño trabajo que se nos hizo realizar, yo sostenía de que llegar a la conclusión de que el ciberbullying no se puede castigar porque no está establecido en la ley sería un sentido antijurídico, puesto que lo que castiga la norma o lo que sanciona la norma es el acoso, esta violencia que existe, no en un determinado lugar, sino en una relación, en una interrelación que pueden realizar los alumnos, y más aún ahora, cuando nos encontramos frente a contextos virtuales. Es decir, por ejemplo, no podría decirse o no se podría llegar a la conclusión de que no estamos en un bullying si es que estas conductas discriminatorias, ofensivas y otros se dieran, por ejemplo, en la realización de un desfile escolar. Porque diríamos, como no se realizó dentro de la institución, entonces podría yo arribar a la conclusión de que no estaría frente a un caso de bullying. Y me parece que razonamientos como esos, obviamente lo que hacen más bien es incentivar estas prácticas y que continúen. Entonces, ya yendo un poco más a lo que quiero comentar, me parece que tomando en referencia, podría decirse, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan sobre las garantías de no repetición, me parece que la institución, y en este caso los organismos estatales, como por ejemplo acá podría trabajarse con el Ministerio de Educación, la Gerencia Regional de Educación, adoptar quizás esas medidas que cuando uno lee las sentencias y dice, claro, lo que en realidad quiere la Corte Interamericana es decirle al Estado, mira, ve, tienes que publicar la sentencia, tienes que tienes que enseñarles, tienes que mostrarle a tus operadores jurídicos cómo es que deben actuar para no nuevamente repetir estas conductas. Porque a mí me parece en realidad que incluso yo lo discutía con la profesora, porque la profesora me decía, yo había preparado un informe y la profesora me decía, sí, pero aquí no has hecho mención a la ley penal que se tendría que aplicar. Yo le digo, doctora, con todo el respeto que usted se merece, ¿por qué no lo he hecho mención? Porque yo considero que el derecho penal no es la mejor sanción para poder solucionar problemas como estos. Yo considero que la mejor sanción que se puede hacer es imponerle, por ejemplo, lo que se denomina aquí las unidades de referencia procesales a la institución y que con ello conlleve, primero, la vigilancia por parte de las instituciones que están vinculadas con la educación en nuestro país. Segundo, con el adecuado planeamiento de estrategias para justamente evitar este tipo de situaciones. Porque de ninguna manera yo concibo al derecho, yo el derecho penal lo entiendo como última ratio. Y si es última ratio, yo no puedo a la primera conducta que me presentan novedosa aplicarle derecho penal. Por ejemplo, nosotros tenemos, y es un caso o es un proceso que se desconoce en nuestro país, que es el proceso de contravención. Y que el proceso de contravención se aplica justamente cuando estén vinculados el derecho al interés superior del niño, del menor o adolescente. Y me parece desde mi punto de vista que haciendo un análisis de toda la legislación que existe en nuestro país, el proceso de contravención en cuya competencia el juez incluso sí podría aplicar sanciones que no estarían establecidas en la norma y que tengan como finalidad tutelar el interés superior del menor y el adolescente.
Eso sería, estimada profesora, y disculpe mi lacunidad, si es que mi intervención. Muy amable, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Alex. Muy nutrida tu participación. Me encanta. Tienes toda la razón. Hay que empezar con medidas internas. No nos podemos ir a la materia penal desde el primer caso. Aparte, pues, están en instituciones diferentes. Muchas gracias, Alex. Concuerdo contigo. Doris Ruth quiere participar, por favor. Le voy a conceder el... Ay, Aló. creo que ya. Hola, ¿Sí? Doris, ya te escuchamos. Buenos días. Buenos días con todas Permítame todos. un segundo, voy a apagar una alarma que se me activó acá en el cuarto. Denme un segundito, por favor. Listo. Ahora sí. Doris, por favor, coméntanos. Ay, creo que te quité ya el uso de la voz. ¿Listo? Ahora sí, Ahora sí te escucho. ya. Bueno, buenos días con todas y todos. En referencia al caso que usted había señalado y manifestaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer los docentes? Yo soy docente de una institución pública acá en Perú y tengo la coordinación de tutoría y orientación educativa. Y bueno, pues el bullying es algo que vemos todos los días, pero lamentablemente estamos atados de pies y manos. Lo único que podríamos hacer en este caso es subir a la plataforma CICD. Hay una plataforma en la cual nosotros denunciamos los casos de violencia y son 5 o 6 tipos de violencia, ¿no? Bullying, el ciberbullying, violencia sexual, violencia psicológica y demás. No solo entre estudiantes, sino también personal a estudiantes, de personal, entre personal en la institución y demás. Y lo único que haríamos es eso, subir el caso y no es sancionable. Lo que hacemos es dar el informe al CEN, darle el informe a la UGEL. La UGEL son instituciones que trabajan con el Ministerio de Educación y tomar las acciones reparadoras, restaurativas, que en estas acciones implican lo que es, pues, soporte emocional, no solo al agredido, sino al agresor, al aula, y a avisar a los padres, levantar las actas. Hay todo un protocolo en los que se suben, pero eso está a cargo de nosotros, de la institución. Si es GEC, si es jornada escolar completa, cuentan o contamos con psicólogos. De no ser así, lo tenemos que hacer los tutores que definitivamente no son capacitados en lo que es, ¿no?, el soporte emocional. Es una pena, pero así es el Estado peruano. La UGEL lo único que hace es llamarte y decirte, apúrate, apúrate que estás en rojo, ¿a qué hora vas a poner en verde y levantar el caso? Y se acabó. Pasó como una más de las estadísticas, un caso más para la estadística del Perú. Ahora es nuestra función y es de nuestro peculio, ¿no?, poder estar interesados en cursos como estos para tener herramientas, para reforzar y ver cómo es que podemos llegar a las y los menores y a los padres de familia. Pero el Estado acá en el Perú nos ofrece una plataforma que es Perú Educa, que bueno, lo único que tienes que hacer es leer y marcar, ¿no? Y marcar las pruebas porque es un curso autoformativo y bueno, pues poco o nada podemos hacer, ¿no? Lamentablemente todas las leyes están al favor del menor, que también es a favor y en contra, porque los protegen, sí, de nosotros los adultos, pero los protegen también de las cosas que ellos puedan hacer en contra de sus compañeros, en contra de sus pares, ¿no? Y no se puede proceder.
si ya el padre, bueno, toma acciones legales, ¿no? Hace la denuncia policial y demás, igual es muy poco el seguimiento, muy poca la sanción que vemos, muy poco el interés que vemos que se hace, ¿no? Tuvimos un caso de una menor que estuvo involucrada en una red, ¿ah? En una red ya de pornografía infantil y estaba jalando a sus compañeras. Detuvieron al señor, lo soltaron, no sabemos cómo, cuándo ni por qué, salió incluso en la televisión. La menor siguió estudiando en la institución, no pasó nada. Y seguía jalando a sus compañeras. No podemos invitarlos al retiro, eso está prohibido. No se expulsa en una institución educativa pública, también está prohibido. Seríamos denunciados los docentes, los directores, las directoras y demás. Entonces, es una pena, pero es la realidad de nuestro querido Perú. Es todo, gracias. Muchísimas gracias, Doris. Te felicito por tu participación y por estar en este curso. Qué tema tan lamentable. A veces, pues, nada más ir a denunciar, pues, es una pérdida de tiempo y es algo que, pues, molesta, ¿no? Me parece muy atinado el proceso administrativo que tiene para denunciar, pero yo creo que sí pudiera haber, más allá, algunas otras acciones más. Marx, te voy a dar el uso de la voz. ¿Listo? ¿Cómo está, doctora Merly? Buenos días. En primer lugar, felicitarla por tan importante ponencia. Saludar a todos los profesionales, estudiantes que se encuentran en esta sala. Yo quería comentar, yo soy abogado de profesión, trabajo para una institución pública y un poco para que también se conozca y como cultura. En primer lugar, nuestro país acá en Perú ha emitido en noviembre del año pasado una sentencia para un caso que ocurrió en Cusco justamente por un tema de bullying. Y coincido con lo que decía la maestra anterior, ¿no? Básicamente ahí es un tema de indemnización a la parte agraviada y una multa para la institución educativa. Y es cierto, miren, si bien es cierto, se sentencia, se da una indemnización, pero no hay una institución en nuestro país, esa es una realidad, que se encargue de hacer el seguimiento del cumplimiento, uno, de la sentencia, dos, del tema del tratamiento y el soporte emocional a la parte agraviada como también a la presunta parte agresora. Esa es una realidad que en realidad no se puede hasta ahora superar, porque si bien hay una ley de violencia, que es la ley 30.364, nos señala de que todas las instituciones públicas somos las encargadas de poder colaborar, coadyuvar y trabajar de manera institucional, a veces eso no se cumple. Por ejemplo, escuchaba a la maestra que decía, se comunicó al Centro de Emergencia Mujer, se comunicó a la UGEL. ¿No? Yo he tenido casos en la realidad de alumnas que han sido víctimas de violencia sexual por el propio maestro. ¿Y qué es lo que se alude en el proceso penal? Que es la última ratio, como lo escuché a un estudiante que estaba hablando, en la parte administrativa lo suelen absolver porque no encontraron los elementos de convicción suficientes. Y como la UGEL a nivel administrativo absuelve, entonces dice, yo ahora sí me van a reponer y sigo trabajando como que no pasó nada. Y esa es la realidad. Pero también hay que tener en cuenta de que la ley de violencia, la 30.364, indica que las instituciones básicamente enmarcadas en temas de violencia tienen que hacer el seguimiento y el reporte. Entonces, mi sugerencia sería, cuando se comunica a la UGEL de un presunto hecho de bullying, de violencia psicológica, física, sexual por parte de cualquier integrante de la institución educativa o del mismo alumno, las instituciones como el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio de Justicia, son las encargadas de velar por los derechos de estas víctimas y también de hacer un informe de seguimiento para ver cómo va avanzando el caso, porque justamente lo que sucede es eso, nos desanimamos en el trayecto porque dice, es todo un proceso largo que no sabemos si finalmente va a haber una sanción, pero hay y existe, y nosotros como Estado tenemos que responder. Si ya me comunicaron, yo no me puedo quedar callado efectivamente y hay que hacerle seguimiento hasta obtener una sanción ejemplar, pero eso no sucede. Ya cumplimos con nuestro trabajo, escuché que por ejemplo se sube al CICB, que es un sistema, entiendo, del Ministerio de Educación, y hasta ahí queda. Pero nosotros, como servidores públicos, ¿qué más hacemos? Por ejemplo, yo trabajando años para el Estado, cuando a mí me comunican un hecho, no solamente le digo al fiscal o al ministerio o al persecutor del delito, mira, tengo conocimiento de este caso. No, yo le mando después un documento indicándole, por favor, indícame qué acciones ha realizado, cómo va el proceso de investigación.
Y como institución del Estado tiene la obligación de responderme, porque para eso está la Defensoría del Pueblo, que también es una institución llamada a poder velar por los derechos de la ciudadanía. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta para los profesionales, docentes, estudiantes. Hay instituciones públicas que tienen una función específica en el Perú. Hay que echarles la mano, hay que comunicarles, hay que estar detrás de ellos, sí, pero es parte del trabajo, pues. Estas víctimas nos necesitan a nosotros como servidores públicos. Eso es lo que quería compartir, estimada doctora. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Max. Excelente aportación. Me encanta cuando entre todos vamos construyendo el conocimiento. Pues ya tenemos dos áreas aquí que participamos, los abogados que conocen las instancias ante las cuales se pueden denunciar estos hechos, las acciones que como instituciones tenemos que hacer. Obviamente no vamos a acabar con este fenómeno si no nos inmiscuimos, ¿no? Si no nos metemos, si no le damos seguimiento. Lo que Marx menciona es muy importante, el seguimiento, porque después de la denuncia, que es el primer paso para mermarlo, pues existe el seguimiento para ver cómo se encuentran las partes, ¿no? Para ver si ya se logró sanar a los involucrados. Ahora voy a mencionarle cuál fue la respuesta del Estado. En respuesta a estos hechos, el Estado dijo que los colegios particulares tienen las siguientes obligaciones. Entregar al inicio del año escolar un boletín informativo sobre las normas y principios de sana convivencia y disciplinar escolar. Deben, después, contar con uno o más profesores en psicología titulados, colegiados y habilitados. Importantísimo que haya psicólogos dentro de los centros educativos. Deben de implementar un libro de registro de incidencias, contar con un plan de convivencia democrática, tener un equipo responsable de la convivencia democrática. Deben adoptar medidas de asistencia y protección ante existencias de acoso escolar y se debe de llevar a cabo un protocolo. El protocolo previsto en la DS 4-2008 Minedu. De no cumplirlas pueden ser sancionados, como ha ocurrido en 80 centros escolares del país por un valor de 590,000 soles. Estas son las acciones. Dense cuenta cómo las acciones de respuesta le ponen un hincapié a las medidas de prevención, porque la prevención es la clave, porque si los educamos, esto va a hacer que mermen las situaciones, ¿no? Aparte, debemos de capacitarnos. Por ejemplo, en mi país tenemos diferentes casos que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y les voy a dar algunos elementos jurídicos para poder atacarlos y poder llevarlos ante un juzgado. ¿Qué elementos debemos de probar? ¿Cómo debemos resolver un conflicto ya cuando ya se judicializa, ya cuando se denuncia? Estas son pautas que nos ayudan a los abogados, a los docentes, a los directores, a poder resolver en casos de bullying. Tengo un criterio que se denomina bullying escolar. Constituye de mayor relevancia social el cumplimiento de los deberes de diligencia de los centros escolares. Es de la mayor importancia que las instituciones educativas y las personas que desarrollan la docencia, ahí está la obligación para las instituciones, cumplan con la debida diligencia los deberes a su cargo, en tanto a nivel convencional, que son los tratados internacionales, y legal, existe la obligación de las autoridades, de las instituciones educativas, de los padres, de los representantes legales y de cualquier otra persona que tenga a su cargo un niño, de protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. De esta forma, es severamente reprochable la conducta negligente tanto al instituto como de su personal docente. Pues no obstante que era su obligación generar un ambiente escolar adecuado y crear instrumentos de conducta que protejan
a los estudiantes contra el abuso y el acoso por parte de otros estudiantes o del personal fueron totalmente omisos e inclusive permitieron dicha violencia, colocando no solo al menor en una situación de riesgo, sino generando un ambiente que no es apto para los menores. Cambié la filimina. Sino generando un ambiente inadecuado para todos los alumnos. Aquí estamos en el caso de cómo jurídicamente ya están obligados. Entonces tienen que estar pendientes. Porque si no están pendientes y actúan de manera diligente e inmediata, existe una responsabilidad. Entonces nos dejan una tarea bastante grande, ¿no? Un reto bastante amplio, en el que tenemos que estar observando y vigilando todo el tiempo. Hay otra directriz que quiero que tomemos en cuenta. ¿Cuáles son los parámetros y factores que deben de ser ponderados por el juez a fin de cuantificar el daño moral ocasionado? En cuanto a la cuantificación del daño moral derivado de un acoso o bullying escolar, deben de ponderarse los siguientes elementos. La víctima, respecto de la víctima, se debe tomar en cuenta los siguientes factores para cuantificar, que quiere decir medir, el aspecto cualitativo del daño moral. Primero, debemos de ver cuál es el tipo de derecho o interés lesionado. ¿Qué derecho se vulneró? Dos, debemos de ver cuál es la existencia del daño y su nivel de gravedad. En cambio, ahora, para cuantificar el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, debemos de considerar, uno, los gastos devengados derivados del daño moral, o sea, cuánto gasto para repararlo, los gastos por devengar, cuánto más voy a gastar, y por su parte, respecto del responsable a la responsable, vamos a tomar en cuenta, uno, cuál es el grado de responsabilidad, y dos, pues la situación económica. Debemos destacar que los elementos de cuantificación que señalé, así como sus calificadores de intensidad, son meramente indicativos. El juzgador, al ponderar cada uno de ellos, puede advertir las circunstancias particulares y relevantes. Debe denunciar, simplemente pretende guiar el actuar de los jueces, partiendo de la función y la finalidad del derecho de la reparación del daño moral de los menores de edad, sin que ello signifique que estos parámetros constituyen una base objetiva o exhaustiva en la determinación del cuánto compensatorio, que es la cantidad de dinero que se va a pagar. Lo que se persigue es no desconocer que la naturaleza y los fines del daño moral no permiten una cuantificación absolutamente libre, o sea, no queda al arbitrio del juez para él decir, yo creo y calculo. No, tienen que haber estas prerrogativas. Por eso tienen que estudiarse estos factores. Y no se reserva al subjetivismo del juzgador, sino a lo que lo opina, sino que tampoco resulta de una mera enunciación de pautas realizadas de forma genérica, sin precisar su modo de aplicación en lo que conduce, sino en el caso del resultado al que se arriba. Entonces, lo que debemos de ponderar es el derecho que se lesionó, la existencia del daño, el nivel de la gravedad, los gastos devengados en el daño moral, los gastos por devengar, medir el grado de responsabilidad y analizar la situación económica del responsable. Estos son los parámetros que ha marcado la Suprema Corte de Justicia de mi país. Ahora, el bullying escolar también puede generar responsabilidad por acciones y por omisiones. Es decir, qué cosas hice y qué cosas no hice. La omisión es dejar de hacer algo y la acción pues es actuar materialmente y ser el responsable, ¿no? La parte activa. La responsabilidad en los casos de acoso escolar pueden derivar tanto de conductas positivas como de omisiones de cuidado del personal a cargo del menor. Dense cuenta cómo los responsables son siempre los cuidadores, como a la cúspide, ¿no? Más que los niños que están haciendo estas conductas. Por eso es muy importante capacitar y determinar que cuando se demanda una responsabilidad,
por acción, o sea, por hacer algo, se atribuye el daño a un agresor en específico, al cual se le imputan una serie de conductas de agresión contra el niño. Si se comprueba que este hecho dañoso es la conducta del agresor o bullies, los agresores, un menor o profesor en particular. Ahora bien, cuando se demanda negligencia, o sea, que no hicieron nada, de las autoridades escolares, la responsabilidad se genera por el incumplimiento u omisión de los deberes del cuidado. En este caso, la responsabilidad es atribuible a la escuela consiste en hacer frente al fenómeno bajo estándares que le exige una prestación del servicio educativo. Por tanto, para acreditar las responsabilidades de las autoridades es preciso verificar si se han incumplido dichos deberes a la luz de los derechos a la dignidad, educación y no discriminación a los niños. Por tanto, para determinar el tipo de responsabilidad que se debe acreditar, deberá analizarse el hecho generador de la responsabilidad. Es decir, si se demandó una agresión por la acción de una o varias personas específicas o si se demanda el incumplimiento de los deberes del cuidado de la escuela. Entonces aquí tenemos dos extremos, el que hizo y el que no hizo nada. Entonces por eso es muy importante estudiar o implementar un protocolo de actuación. Muy bien, me parece, lo primero es hacer, aunque pues muchas veces todo se queda en papel. Y creo que sí, parte fundamental pues es de los psicólogos, porque esta es una sanación que va desde adentro. Que haya una terapia que tenga una continuidad y que se esté evaluando constantemente la salud mental. Dentro de otro de los parámetros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país ha determinado, es que también el bullying se puede relacionar mucho con la discriminación. O sea, la discriminación es toda distinción, exclusión por causas de raza, color, género. Y el bullying, pues generalmente puede constituir un acto discriminatorio. Entonces, por ahí podemos encuadrar el delito. Cuando veamos alguna tipificación como la discriminación, esto lo agrava. Y entonces ya no solo es bullying, sino es discriminación. El bullying escolar puede constituir un trato discriminatorio si está motivado por el hecho de que la víctima pertenezca a alguno de los grupos especialmente protegidos por el artículo 1 de mi Constitución, en el que dice que todas las personas tienen derecho a que se les respeten sus derechos humanos sin distinción y exclusión por su edad, raza, orientación sexual, género u alguna otra particularidad. Por lo que, además de afectar ordinariamente los derechos humanos a la integridad, dignidad y educación de los menores, el acoso o bullying escolar puede constituir un trato discriminatorio, y ahí lo estamos agravando. Cuando tiene como motivo que la víctima pertenece a un grupo vulnerable, ¿no? Es indígena, es pobre, es homosexual, es mujer. Por ejemplo, cuando se hostiga al niño por su raza, por su situación económica, por su preferencia sexual, porque tiene alguna discapacidad. En este sentido, existe una amplia evidencia que sugiere que el acoso escolar es aplicado con mayor severidad o frecuencia a niños que pertenecen a grupos que son objetos de este estigma o discriminación por la sociedad en general. De esta manera, el juzgador debe ser especialmente cuidadoso cuando existe evidencia que el bullying ocurrió por alguno de estos motivos con una categoría especialmente protegida por la Constitución. Y entonces ya no estamos minimizando como el caso como un acoso escolar, sino como un acto de discriminación, en el que si la persona, niño, que si es el agresor, un menor, está discriminando, este es un problema cultural, porque los hombres no nacemos discriminatorios naturalmente. La discriminación se enseña. La discriminación es algo que los niños ven en el hogar y lo normalizan, ¿no? Esos hogares en donde se sirve la comida primero a los hombres
Esos hogares en donde los trabajos domésticos están relegados únicamente a las mujeres, esos hogares en los que hay comentarios racistas, en los que dicen los negros, los indios, el chamula, aquí en mi caso, los hogares en donde dicen, ay, no puedo creer que esa persona es homosexual, en mi casa no se permitirían homosexuales. En mi hogar golpearía a un homosexual. En mi consideración, los homosexuales no deberían estar en el mismo centro educativo que yo. Eso se enseña. Entonces eso requiere ¿de qué? De educación. Yo propongo que exista una materia, un curso reflexivo día a día de cómo todos somos iguales, en el que se profese el amor del uno por el otro, el respeto del uno por el otro. A veces pues se ha separado la iglesia de los centros educativos, ahora las escuelas son laicas, pero sin embargo hay valores que creo que se pueden aplaudir de los centros religiosos, ¿no? A veces se olvida uno de alimentar el alma, se puede, yo he implementado o he usado, porque pues el estrés y la vida diaria pues sí nos causa muchos repudios, actividades deportivas que ayuden, como por ejemplo el yoga, la meditación, son actividades que ayudan a mantener el temple de las personas. Y pues yo considero que deberían haber también entrevistas psicológicas, estar monitoreando a los alumnos para poder detectar qué sucede en sus hogares, porque normalmente pues todo lo que sucede en las aulas es un reflejo de cómo viven nuestros niños, de cómo ellos están aprendiendo en el mundo real cómo son las cosas. Entonces estos problemas no son aislados de nuestra forma de vivir, sino están correlacionados. Porque, por ejemplo, en una reunión con las mamás de compañeros de mi niño, tengo un hijo de 13 años y va en primero de secundaria, y tuvimos una reunión en la que estábamos platicando las mamás, que ya estábamos preocupadas en qué escuela vamos a inscribir a nuestros hijos en el próximo grado escolar, porque pues en la escuela donde están ya no existe ese grado. Y entonces me sorprende como una mamá de un compañero, un niño que es muy lindo, o sea, un niño muy respetuoso, muy lindo, muy amable, que es amigo de mi hijo, comenta que en la escuela que él estuvo antes no le gustó porque el docente de inglés era homosexual y tenía una esposa. Entonces que él no estaba de acuerdo con eso. Y entonces a mí me sorprendió porque, o sea, todavía existe ese repudio, ¿no? Y pues eso no significa que no vaya a ser un buen docente, ¿no? Y todavía existe eso. Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, la mamá me lo platica a mí, seguramente lo ha platicado con otras personas y seguramente lo ha escuchado el niño. Entonces el niño ya tiene en el chip de su cabeza que eso está mal, que no lo podemos tolerar, que no podemos socializar o estar con personas así, porque es algo negativo. Y entonces estamos ocultando la realidad de la vida diaria, ¿no? Y estamos fomentando el odio, estamos fomentando el trato desigual y estamos fomentando la discriminación. Por ejemplo, también ha habido casos en los que no quieren que los niños estén en el mismo salón. Por ejemplo, la segregación racial, los blancos y los negros. En Estados Unidos no se permitían las clases en el que estuvieran juntos. Y esto algo era que enseñaron los adultos hemos enseñado todo. Entonces, para que se acabe hay que romper con esos patrones, hay que romper con esos estigmas, hay que empezar diciendo cosas amigables, educando a nuestros hijos,
a que todos somos iguales, que todos merecemos respeto, que es muy válido, pues, asustarse, sentir miedo a las cosas diferentes, y podemos hasta sentirnos incómodos, porque pues es algo que tal vez es inconsciente, pero existen reglas, ¿no? Existen derechos humanos y existe el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces nuestra conducta tiene un límite y ese límite es el bienestar de las otras personas, porque nuestros derechos terminan donde empieza el derecho de los demás. Hay una frase que me gusta mucho, que es de un expresidente de México, Benito Juárez, que dice que el derecho de uno comienza en el derecho del otro. Y esa es la clave. O sea, cuando nosotros estamos inmersos en estas situaciones, no sabemos qué hacer, porque se ha normalizado tanto que ya está como un cáncer metido en nuestro sistema, en nuestros glóbulos. O sea, ya lo tenemos tan inmerso que es normalizado, que ya no lo vislumbramos, ¿no? Y entonces ya estamos ahorcados y atados de manos, como refiere la maestra. Reitero, la frase que les quería comunicar es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vean qué importante es esta comunicación. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si aspiramos a vivir en un mundo de paz, debemos dejar de conflictuar nuestro entorno con prejuicios, con estereotipos, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que no existe una receta de la vida, así que diga que sea perfecta, ¿no? Casarse con el primer hombre que tuviste, tener hijos, las mujeres siempre, casarse a una edad temprana, el hombre que tenga que ser el fuerte, el hombre es el que tiene que llevar el pan a la casa, las niñas tienen que vestir de rosa, el azul es para hombre. Ya no podemos tratar de encuadrar la vida a aspectos que nosotros nos ponemos como reglas sociales, ¿no? Entonces, parte del acoso escolar está en los valores, en la empatía. Como a veces también pues el ver mucha violencia dentro de películas, de videojuegos, ha hecho que pues normalizamos la violencia. Es muy fácil estar, ya yo recuerdo que de niña pues no tuve tanta cercanía a tantos videos. Ahora pues el mundo digital nos ha venido a contaminar cuando no se difunden cosas positivas, porque yo recuerdo que antes cuando veía una película de terror o algo y pasaba algo, un golpe, hacía algo, que había sangre, pues yo cerraba los ojos, ¿no? O sea, el impacto era fuerte, no había, o sea, no lo podías ni ver, ¿no? Y ahora lo graban, o sea, está sucediendo algo violento y en lugar de hacer algo lo estás grabando y lo estás viendo, o sea, ya ni siquiera cerramos los ojos, estamos normalizando la violencia. Es una tarea muy importante de los padres, de los docentes, por lo cual todas estas situaciones que vienen desde la cuna tienen que emplearse medidas de protección reforzada para poder combatir la discriminación, porque eso es lo que es el acoso, una discriminación. Lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que existe una amplia evidencia que sugiere que el acoso escolar es aplicado con mayor severidad, como le decía la tesis anterior, o frecuencia, a niños que pertenecen a grupos que son objeto de estigma y discriminación en la sociedad. El gordito, el de lentes, el que es de alguna etnia, ¿no?
En este sentido, el bullying escolar puede constituir un trato discriminatorio cuando tiene como motivo que la víctima pertenece a un grupo especialmente protegido, que son los grupos vulnerables. Como consecuencia, las autoridades tienen la obligación de crear las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación de los niños en condiciones de igualdad a través de medidas de protección reforzadas. Así, profesores, autoridades escolares y administrativas deben de tomar las medidas necesarias, o sea, no hay limitantes, necesarias para evitar, tratar y remediar cualquier situación de hostigamiento que sufra el menor. Igualmente, las autoridades federales y locales deben de adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas, así como para garantizar que estos niños no sean objetos de otro tipo de maltrato o discriminación. Estas medidas deben de ir encaminadas a garantizar que la educación se preste con equidad, con espacios integrados, seguros, libres de violencia, donde los niños puedan realizar sus aptitudes, sus competencias y puedan aprender los valores que le permitan convivir en sociedad. Porque si no aprenden de los valores, la sociedad va a seguir viviendo en un estado de violencia y no vamos a alcanzar la paz nunca. Entonces, ¿qué es una medida de protección reforzada? No sé, el que haya un vigilante del salón externo al docente, que haya una constante evaluación psicológica, que los niños tengan un tratamiento, que se hagan retiros de paz, que se hablen sobre los valores. Es un tema muy complicado. Yo quiero decirles que pues realmente están poniendo todo en manos de las autoridades educativas, pero sin embargo es un trabajo de todos, ¿no? Hay que participar. Creo que los padres son parte medular en esto. Muchas veces tengo una amiga que es directora de una escuela y me dice es que a veces los papás no cooperan. A veces le avisan al papá que su hijo que es buleador o que está siendo agresivo y el papá lo protege. El papá lo protege y dice, no creo, no es cierto. O si lo haces por algo, si lo haces se está defendiendo. Y entonces no existe una cooperación y todos se vuelven enemigos y todos están peleando con todos. Y entonces no existe un trabajo correcto en equipo, porque eso se necesita, trabajar en equipo. Como conclusión, vamos a establecer, que quiero que quede este concepto, estas ideas dentro de todos nosotros que nos estamos preparando para enfrentar la vida diaria y problemas reales, que el acoso bullying escolar constituye un fenómeno social que es particularmente complejo de definir y de identificar en la realidad. Adicionalmente, no existe un consenso científico o académico sobre el tipo de conductas que integran el fenómeno. Existen muchas formas de molestar. Por ende, se ha estimado necesario construir un concepto que permite identificar el fenómeno en la realidad. Es muy importante definirlo. A partir de los elementos doctrinarios, que son todos los académicos que escriben libros e investigaciones, que nos hacen comprender de mejor manera las conductas que integran este fenómeno y que satisfagan los requisitos constitucionales y legales de protección a la infancia. Bajo estas condiciones, es posible definir que el bullying escolar es todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Bajo ya tomando en cuenta este concepto, podemos ver si nos encontramos ante una situación de bullying, discriminación, y podemos realizar las acciones que consideremos pertinentes.
Ahora, para hacer el cierre de esta clase, vamos a ver entonces que tenemos diferentes escenarios que quiero que recordemos. Uno, los padres tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, ver si no tienen conductas anómalas, depresivas, falta de apetito, malestares estomacales, deseos de no ir a la escuela, baja de calificaciones, deseos, pensamientos suicidas. Y ahí podemos darnos cuenta. Además, los padres también deben de vigilar si ven que sus hijos hacen actividades violentas, ¿no? Estar revisando sus redes sociales cuando son menores, lo siento mucho. Aunque los niños se molesten, los padres tenemos que tener el control de sus redes sociales, sus contraseñas. No es una invasión a la privacidad. Cuando son menores de edad es necesario estar al cuidado y en el caso de ser el padre de la víctima o del victimario, denunciarlo, porque no por proteger a mi niño vamos a permitir que la cadena de la violencia continúe. Entonces, observancia de los padres. Los padres tienen una responsabilidad muy grande, muy grande. Porque a veces por estar inmersos en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, en llevar el pan a la casa, que es algo muy difícil, el pagar los servicios, estas jornadas laborales que a veces son largas y ya no nos permiten estar en nuestros hogares con nuestros hijos. Los padres debemos de estar atentos. Ahora, como instituciones escolares, tenemos que vigilar cómo son las relaciones personales de los alumnos, ver a los niños que son más aislados, a los niños que están fuera de los grupos sociales, los niños que no tienen amigos, que aparentemente no tienen amigos, esos niños hay que prestar atención. Llevarlos a hablar con la psicóloga, atenderlos, propiciar actividades que los hagan convivir con los demás niños sin obligarlos, con sus pautas, a sus tiempos. Realizar competencias deportivas y no deportivas, campamentos, retiros, invitar a coach personales para que les hablen acerca de la empatía, acerca del amor. Es decir, hay que educarlos, hay que hacer propagandas, semanas académicas, semanas culturales en las cuales el tema central sea el bullying escolar. Y repartir folletos, trípticos, en los cuales digan lo que es el bullying y qué conductas pueden considerarse como bullying. Donde hablen sobre los castigos, tanto jurídicos como escolares. Tenemos que mostrarles el camino, decirles, sabemos que esto sucede y estamos atentos. Tenemos que, aparte de denunciarlos, darles un seguimiento. El apoyo emocional es importantísimo, porque entonces así lo visibilizamos. Creo que también sería muy pertinente en las pláticas que se den a los estudiantes, hablar de los casos reales que han sucedido, de bullying muy graves, como los que les platiqué, en el que las personas enfermedades pues les cambió su vida para siempre, ¿no? Quemados la mayor parte del cuerpo, con imágenes tuyas en la comunidad, desnudo, en el que eres víctima de burlas, y pues ahora el papel de las autoridades y de los abogados. Tenemos que preparar las pruebas, tenemos que empoderar a nuestras víctimas, fortalecerlas para que no se rindan y que a través de nosotros, los que coadyuvamos en la administración de justicia, el caso llegue a una sentencia que repare, y muy importante que me parece como el compañero que nos puso, que haya medidas de reparación, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana, entre las medidas de no repetición, para que esto no se vuelva a repetir, que haya una disculpa pública, que se haga un evento en conmemoración al niño que se victimó, que él sea escuchado, que él vaya a diferentes escuelas, la víctima, a contar sus anécdotas, a contar su historia.
creo que contar las historias hace que eso nos sensibilice. Porque a veces hablamos de normas y así, pero no hablamos de la vida real. Y creo que si a los niños les contamos la vida real y las consecuencias graves y los momentos más graves, como la pornografía infantil, que es gravísima, las mujeres empiezan a no disfrutarse de sexualidad, a caer en la informalidad. O sea, hay consecuencias muy graves. Entonces, yo creo que si les hablamos de las consecuencias reiteradamente, el panorama puede mejorar y debe de mejorar. Entonces, holísticamente, todos podemos participar y mejorar las condiciones de nuestros niños y de nuestros compañeros de trabajo, porque como lo refiere bien la directora, pues no solo es algo de la infancia, porque esto es el problema, que como no se trató en la infancia, se perpetuó en la vida adulta. Y por eso los adultos que ya percibimos y estamos molestos con esta situación, debemos de actuar. Quiero finalizar la clase con esta frase que quiero que los motive, que les ayude a intentar luchar por un panorama más amigable. Es el espíritu hay un espíritu que recorre toda América y es el espíritu de los derechos humanos. Frase por el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Muchísimas gracias por su atención. Quiero felicitarlos a todos por estar aquí, por dedicarle tiempo a su preparación. Voy a compartir las diapositivas con el organizador y cualquier duda, comentario que quieran hacer, que quieran hacerme llegar con mucho gusto, pueden contactarme. Voy a ponerme en contacto con los organizadores y así podemos hacer esto retroactivo. Tengo una página de internet, la cual les pueden consultar material jurídico, es primerainstancia.com.mx y pues pueden seguirnos a través de nuestras redes. Tengo una red en Facebook que se llama Lascano, Despacho Jurídico Lascano Martínez y Asociados, también ahí podemos compartir material. Y pues muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Me despido de ustedes. No sé si vaya a haber algún comentario por el organizador final. Doctora Merly, muy buenos días. Acá en Perú, bien, buenos días. Ya casi es el mediodía. Agradecerle, doctora, por su excelente ponencia. Esperamos contar con usted para otro evento académico. Estaremos haciéndole llegar la invitación. Y no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que hacerle todavía a la doctora para poder dar las indicaciones sobre el diplomado.